Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y su iglesia. Ese es amén. Que el Señor le bendiga a todos de gran manera. Primeramente le doy gracias a Dios por el privilegio que me concede de poder exponer su palabra. También le doy gracias a Dios por el pastor, los líderes, por la confianza para poder exponer la palabra a los jóvenes. En esta noche el Señor quiere hablar a los jóvenes a través de Primera de Corintios, la epístola que escribió el apóstol Pablo, versículo 15, capítulo 15, perdón, del versículo 50 hasta el 53. Y antes que empiece la palabra, quería pedirle al Señor que me ayudara. Voy a orar al Señor que me ayude en esta noche. Padre nuestro que estás en los cielos, delante de tu presencia, Señor, me humillo reconociendo que tú eres Dios. Te pido, Señor, en esta noche que tú te glorifiques de una manera especial, reconociendo que tú eres la palabra, Jesús. Te pido que tú me des espíritu de sabiduría, espíritu de revelación, Señor, para poder exponer tu palabra, Señor. Te pido que tú abras los corazones, que tú hable a los espíritus, Señor, que tú hable a cada joven, Señor, a cada hermano a través de tu palabra, porque reconocemos que es vida y vida en abundancia, Señor. Te pido que tú canceles todo plan diabólico, Señor, que tú ates todo principado, todo que pueda disturbar el culto, Señor, que tú lo reprendas en el nombre de Jesús, Señor. Te pido que tú te glorifiques de una manera sobrenatural. Amén. En esta epístola todos sabemos que Pablo lo escribió a los corintios, y en ese entonces vamos a leer que vamos a ver que el apóstol Pablo habla a los corintios sobre, en ese entonces hablaba de la inmoralidad, hablaba de la cena del Señor, de los dones, pero en este verso, en este capítulo él habla de un misterio, y dice así: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí, os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que eso corruptible se vista de incorrupción, y eso mortal sea vestido de inmortalidad. O sea, como le estaba diciendo, que nos habla de un misterio. Y para poder entender el mensaje, trae un video pequeño que concuerda con el mensaje. ¿Cuántos creen que una mariposa nace con alas? No nace con alas. Tiene que ir por un proceso. En este video, alabado sea Dios, tiene que ir por un proceso que se llama metamorfosis. Tiene que ir por 4 etapas. La primera etapa es cuando una madre mariposa pone huevos encima de una hoja o debajo, un lugar donde esté bien puesto. Y después se va saliendo la oruga, se va naciendo la oruga. Y después, cuando nace, esa oruga come y
come y come, pero fíjense, lo que lo está sustentando le está alimentando. La hoja le está alimentando y lo está sustentando. Fíjense eso. Y después come y come, se alimenta y se alimenta. Y después la tercera etapa, que pasa por histolisis, busca una ramita o un arbolcito y se guinda cabeza abajo y se produce en una cáscara que se llama pupa. Fíjense, lo que le está sosteniendo lo sostiene, o sea, ese objeto tiene que sostener el peso de esa oruga. Y después se va formando, pues como una semana, una semana. Y fíjense, esa pupa lo protege también, le da cobertura, le da protección de los predadores, de los animales que le puedan hacer daño. Se va formando y después la última etapa, esa mariposa, la oruga no tan linda que se arrastraba, ahora sale en una mariposa linda, volando. Qué vida fácil, ¿eh? Nace, comen y vuelan con libertad. Amén, hermano. Y ustedes a lo mejor se dicen, pero ¿qué esto tiene que ver con los jóvenes, con el mensaje? Ahora vamos a entrar en el mensaje. La vida del ser humano es como una mariposa. La primera etapa es cuando la madre mariposa pone huevos en una hoja. Y nosotros que estábamos en el mundo, eso representa un mensajero viniendo trayendo la palabra, y él no pone esa palabra en tu corazón. O si tú tenías padres que te criaron en el evangelio y te predicaron de esa palabra, te ponieron esa palabra en el corazón, te plantaron esa palabra. Esa es la primera etapa. Y después la segunda, cuando nace en oruga, eso representa esa palabra que tú escuchaste o que tu padre o tu madre te enseñó, hace un cambio. Tú te conviertes, tú quieres buscarle a Dios, y como se alimentaba, tú también te estás alimentando de la palabra, te estás nutriendo, estás creciendo en el espíritu, el pan de vida que es Jesús. Y después la tercera etapa es cuando se transforma en histolisis, en la pupa. Todos nosotros estamos en esa etapa, los creyentes, porque en la pupa representa el Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros estamos guindados de Dios, como se guindaba la ramita. De la ramita nosotros estamos guindados de Dios, y el Espíritu Santo nos está protegiendo en el desierto, porque nosotros vamos a llegar a Canaán, pero primeramente tenemos que ir por el desierto. O sea, joven, deja que tus padres te alimenten. O sea, tú también busca del Señor y te alimenta, como dice la palabra, como el joven puede mantener su camino limpio, sino en guardar su palabra. O sea, la palabra nos transformó a todos. Lo que estábamos en el mundo, cuando escuchamos esa palabra, hizo un cambio. Nos transformó porque es lumbrera a nuestros pies. Y cuando estábamos en el mundo, estábamos en oscuridad. Y cuando esa palabra alumbró nuestro camino, ahora podemos ver. Como dice en Juan 15:5, que Jesucristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Separados de Él, nada podemos hacer. O sea, siempre tenemos que estar cerca a Él, buscando su presencia, buscando su revelación a través de la palabra. Y la única forma que podemos mantener esa pupa, esa cobertura del Espíritu Santo, es manteniéndonos cerca de Dios, buscando su presencia, manteniéndonos llenos del Espíritu Santo, porque Él es el que nos guía hacia toda verdad y toda justicia. O sea, cuando nos llenamos del Espíritu, cuando alimentamos el Espíritu, matamos de hambre a la carne.
Porque sí sabemos que el andar en el espíritu agrada a Dios, pero el que anda en la carne no puede agradar a Dios, porque preocuparse de la carne es muerte, pero el preocuparse del espíritu es vida y paz. Y si te fijas, si tú lo piensas, cuando venimos a la casa del Señor, cuando estamos ayunando o de rodillas, si tú lo piensas, la carne está en silencio, está quieta, literalmente. Y el espíritu se está alimentando, se está nutriendo, tú estás conectado con el Señor, buscando su presencia, hablando con Él. Y el amor, tus amigos te dicen, pero ¿cómo tú puedes ir a la iglesia? Están aburridos. Te dicen, pero tú vas, te sientas en la misma banca, con los mismos coritos, la misma Biblia, pero ellos no saben que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. O sea, lo que estamos haciendo cuando vayamos a la iglesia, adoramos a Dios, escuchamos su palabra, tú sabes, lo glorificamos, le estamos agradando a Él, y Él... Alabado sea Dios. Amén, amén. Gloria a Dios. Sí. O sea, como decía, que no te preocupes de los amigos o de la gente que no creen en Dios, porque si tú estás haciendo la voluntad de Dios, Él te va a darle el querer como el hacer. Él te va a darle esa fuerza para seguir hacia adelante, porque mucha gente dice, pero de verdad, ¿cómo tú puedes hacer eso? Es el querer. Si tú lo anhelas, tú lo puedes hacer, porque en el mundo hacía cosas negativas, pero ahora cuando estás en el camino del Señor puedes hacer cosas positivas. Como dice que nosotros siempre estamos en batalla, pero reconocemos que el ángel de Jehová acampa alrededor, que lo teme y lo defiende. O sea, nosotros no estamos solos en esta batalla. En el desierto tenemos uno que nos alimenta, la roca espiritual que es Cristo, y su presencia siempre está con nosotros, representado como en el entonces de Moisés, que en el día era con columna de nube, en la noche con columna de fuego. O sea, eso nos deja entender que si Él estaba con ellos en ese entonces, Él también está con nosotros en el entonces de hoy. Pero lo lamentable, cuando tú disminuyes esa búsqueda, cuando tú dejas de hacer ese sacrificio, esa búsqueda de agradar a Dios, pues la pupa la cobertura, o sea, tú te alejas de Dios, te empiezas a sentir débil en el espíritu. ¿Y qué pasa? En el desierto, cuando tú estás débil, no puedes rechazar los ataques, no puedes rechazar los dardos del enemigo, porque si no mantenemos esa vida espiritual, la carne se empieza a manifestar. Si no mantenemos ese espíritu alimentado, fortalecido, la carne viene y se empieza a manifestar. Y sabemos que cuando se empieza a manifestar, viene la vanagloria, el odio, viene el rechazo, la envidia, que eso no le agrada a Dios. Como dice en Gálatas, en Gálatas 5, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y todos sabemos que los deseos de la carne son la inmundicia, la fornicación, el adulterio, la enemistades, como dice en ese mismo capítulo Gálatas, borrachera, orgía. O sea, los que practican esas tales cosas no pueden heredar el reino de Dios. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos, y sabemos que vivir en el Espíritu agrada a Dios.
pero el vivir en la carne no le agrada a Dios, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Y se me olvidó decirle el tema, perdón. El tema es transfórmate. O sea, tenemos que mantener esa búsqueda, como decía, esa cercanía a Dios, porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede ir contra los hijos de Dios. Tenemos que separarnos del mundo. Como dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, mucha gente cree que el separarse es solamente el leer la Biblia y orar, pero cuando tú te separas, eso es una separación completa. Si tú en el mundo usabas arete o en el mundo usabas ropa apretada, o sea, tú te separas completamente, porque la santidad verdaderamente empieza por dentro, como Jesús le dio al fariseo, que limpia primero el vaso por dentro para que también sea limpio afuera. O sea, cuando tú amas a tu prójimo, tú lo limpias por dentro, tú no te vas a vestir o sea, en una forma que, está hablando de mujer, una forma que provoca a tu amigo, porque tú lo amas, tú no te vas a vestir de esa forma. O sea, la santidad es separación de mundanidad. I read it a time, separation. Holiness is separation from worldliness. O sea, si tú hacías cosas en el mundo como maldecía, odiaba, tú robabas, cuando tú vienes a Cristo, tú te separaste, tú eres nueva criatura, tú no haces esa cosa. Aleluya. O sea, si estás viviendo, los jóvenes, estoy hablando a los jóvenes y también a los jóvenes de 50 a 100 que son jóvenes avanzados. Los jóvenes de una a 30 son jóvenes y los de 30 a 100 son jóvenes avanzados. Tenemos que, si estás viviendo una vida tibia, tenemos que transformarlo. Si tenemos odio por nuestro amigo o tenemos rencor por nuestro vecino, tenemos que transformarnos en una criatura nueva que ama. Si estamos, o sea, haciendo cosas que no le agrada a Dios, tenemos que transformarnos. Porque tú te preguntas, pero si yo verdaderamente amo a Dios, yo no voy a hacer las cosas que hacía. Y a través del Espíritu Santo, Él te puede ayudar, te puede transformar y te puede hacer nueva criatura, crucificando la carne, dejándote esos deseos negativos y dejando que el gran yo soy viva, dejando que Cristo viva en ti, porque no son nosotros que vivimos, sino es Cristo que vive en nosotros. Como yo cuando estaba en el mundo, yo también tenía que transformarme. Yo hacía cosas que no le agradaba a Dios, usando droga, alcohol, robando, y eso yo tenía que dejarlo. Aunque la buena obra no te salva, sino la creencia que tú tienes en Dios, el nacer de nuevo, el confiar al Señor como tu Salvador. Pero cuando tú haces ese primer paso, cuando tú crees y aceptas al Señor como tu Salvador, todas las cosas viejas pasan y aquí todas son nuevas. Sabemos todos que la venida del Señor está cerca. Está tan cerca que ya está descendiendo. Y todos estamos viendo los rumores de guerra, estamos viendo la enemistad, ¿cómo te digo? El Sodoma y Gomorra. Estamos viendo todos los señales, todas las señales se están cumpliendo. Y está bien cerca el Señor. Tenemos que vivir una vida piadosa delante de Él. Tenemos que estar preparados, joven, porque tú no puedes, vamos a decir, si tú tienes odio para tu hermano
tú tienes rencor. Si Cristo viene esa misma noche y tú no te perdonas con tu hermano, tú no puedes perdonarte tan rápido, porque ya palpaste 2 veces. Tienes que estar preparado en cada instante. Si tú tienes una falta con tu hermano, pídele perdón. Si tú tienes algo contra otra persona, o sea, cambie esa forma negativa de pensar, porque como dice la palabra en Revelaciones 2, 22, 11, el que es injusto, sea injusto todavía, y que el que es sucio, ensúciese todavía, y el que es justo, sea justo todavía, y el que es santo, santifícase todavía. En otras palabras, nosotros somos santos, y tenemos que siempre estar santificados, tenemos que siempre estar separados del mundo, como decía antes. Y no solamente tenemos que estar atentos al arrebatamiento cuando Cristo venga, sino no lo permita Dios si te coge un accidente o si un endemoniado viene con una pistola y Dios no lo quiera, tú sabes, te mata. Pues tienes que estar preparado por ese instante, porque como te recuerdas, yo no sé si muchos se recuerdan de el homicidio que pasó en el colegio en Oregon, que un estudiante de ese colegio se acercó y le preguntó a cada persona si es cristiano, y los que dijeron sí, él le dijo, pues van a ver a Dios en ese instante, y asesinó a esos cristianos. Lo malo es que esos cristianos perdieron la vida, pero lo bueno es que ganaron, porque el vivir es Cristo y morir es ganancia. O sea, tenemos que estar preparados. Y también como pasó en Orlando, toda esa gente se murieron, lamentablemente. Aleluya. Lo único que Dios quiere, como estaba diciendo, que tenemos que matar el yo, el viejo hombre, la carne. Eso es lo único que Dios quiere que muera, tu carne, tus malos deseos, tu vida que no le agradaba a Dios, eso tiene que morir. Él desea que tú vivas una vida espiritual, una vida llena de amor, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. O sea, estamos llegando a la 4ª etapa, que no le expliqué sobre el metamorfosis de la mariposa, y todos nosotros estamos en la 3ª, estamos cubiertos en el desierto por el Espíritu Santo, y después la 4ª es la transfiguración, o sea, cuando esa pupa, esa oruga se transforma en una mariposa, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. O sea, nosotros, representando la oruga, representando nosotros, vamos a ser transformados. Cuando Cristo venga, el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos va a transformar en un cuerpo glorificado, porque la carne y la sangre no heredan el reino de Dios. O sea, si tú falleces, los primeros en Cristo van a resucitar. Si tú falleces, tú también te vas a transformar y vas a tener un cuerpo glorificado. Pero cuando Cristo venga, nosotros vamos a ser nuevos en el Señor. Vamos a tener un cuerpo glorificado, un cuerpo que nada en este mundo se puede comparar. No tenemos que comer, no tenemos que preocuparnos de la monga, de preocuparnos de si nos cortan, si nos hacemos daño por ahí, no, nada, porque tenemos un cuerpo glorificado que viviremos para siempre. Y eso nosotros tenemos que estar siempre con ese anhelo, esperando ese día, cuando Cristo venga y nos transforme, nos cambie y nos lleve de este mundo de maldad. O sea, como el Señor transformó esa oruga en una mariposa, lo va a transformar a nosotros. Y nosotros volaremos con el Señor, estaremos con Él para siempre.
tú te preguntas, ¿yo estaré preparado? O tú te preguntarías, ¿estaré yo preparado? Simplemente, si tú estás lleno del Espíritu Santo y tú siempre estás conectado con Dios, tú vas a sentir esa garantía. Porque si tú tienes el Espíritu Santo, tú vas a hacer cosas que le agrada a Dios. Tú no vas a hacer cosas que no le agrada a Dios, porque el Espíritu Santo se contrista. Si tú haces algo que un pecado, o si roba o si miente, o sea, el Espíritu Santo te va a dirigir hacia toda verdad y toda justicia. Como yo, algunas veces yo me siento mal y me doy cuenta que el ambiente, no soy yo, sino el ambiente donde yo estoy. A lo mejor fui a un gas station y están hablando mal o están, tú sabes, haciendo cosas que no se siente bien, no hay paz, sino, o si tú tienes un amigo que maldice y habla mal y tú estás alrededor de él, te sientes como mal. No es tú, él es Espíritu Santo, él es santo y no puede con el pecado, no puede con inmundicia. Él te redarguye, él te deja saber que en ese lugar no puede estar en ese lugar, en la discoteca, en la barra, esas cosas no le gusta al Señor. Alabado sea Dios. Porque mucha gente piensa que pues, el gozo temporal. Muchos jóvenes se están en el mundo pasándose el tiempo bueno, por ellos es bueno, pero no se dan cuenta que eso es temporal. A lo mejor el gozo está, pero si Cristo viene esa noche, ¿cómo estaría ese joven? ¿Cómo estaría esa persona? O sea, tenemos que vivir como si Cristo viene esta noche y prepararnos si Él viene en 100 años. Tenemos que siempre vivir cerca de Dios, buscando de su rostro. Y en esta noche, pues, de aquí el Señor me dio